hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, chicos, aquí estamos en un nuevo directo. Recordar que, bueno, luego vuestras dudas pueden ser resueltas, pero solo si me dejas un comentario y echamos un vistazo de qué te ocurre. Y hoy vamos a hablar de ciáticas, por favor. No vamos a hablar de tobillo, no vamos a hablar de rodilla, no vamos a hablar de hombro. Todos los ejercicios que vamos a hacer hoy le vienen bien a la columna vertebral, ¿de acuerdo? A esta señorita que tenemos aquí, a una columna que tenemos todos, que hay que cuidar, ¿de acuerdo? Porque es la que nos soporta. Aquí la veis, con nuestras vértebras sacras, nuestras vértebras lumbares, nuestras vértebras dorsales, nuestras vértebras cervicales y, por último, la cabeza, el occipital representado con esta escamita que tenéis aquí. Entonces, todos los ejercicios nos van a venir bien para tonificar la espalda, para hacer una prevención, para, en caso de que tengamos una ciática, prevenir el dolor, bajar el dolor. En caso de que no la tengamos, pero que seamos propensos a sufrirla, nos va a ayudar a prevenir ese dolor. He preparado 3 bloques de ejercicios. Son ejercicios que mando a diario a mi gente en la clínica. Siempre les digo, tenemos que empezar movilizando, tenemos que seguir fortaleciendo y tenemos que terminar siempre con estiramientos. Estos ejercicios nos van a llevar, si los haces de una manera buena y rápida, 30-40 minutitos. Y vosotros diréis, ¿qué de tiempo, no? 30-40 minutos, unos ejercicios para aliviarme la ciática, para encontrarme mejor, no tengo tanto tiempo. Si no tienes tiempo para cuidarte, mal vamos. Así que anímate conmigo, cógete una esterilla, un par de toallas, ponte en el suelo, ponte en la cama o quédate viendo el vídeo para aprender esos ejercicios. Recuerda que esto se queda luego grabado y vas a poder verlo todas las veces que tú quieras, ¿vale? Y si os surgen dudas, dejarlas que las vamos a ir resolviendo. Vamos a por ello, pollo. Vamos a dejar aquí el pollo con sus pollitos. Groucho, Harpo y Cepo. Ahí están. Bueno, chicos, veo por ahí que habéis dejado ya algún mensajito que otro, me gusta, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero es que me vayáis diciendo, pues, cómo puedo, como digo, ayudaros. Vamos a empezar por algo tremendamente sencillo, algo que puedo hacer todo el mundo. Como veis, aquí me he preparado una cama y vamos a empezar a hacer movilización. La movilización la haremos durante al menos 1 minuto. Vamos a estar en posición cómoda, no puede hacer dolor, no podemos generar dolor durante los ejercicios ni de movilización, ni de tonificación, ni de estiramiento. La movilidad mejora la postura, nos ayuda a estar luego más erguidos. Un programa de ejercicios para corregir y para movilizar todos los días nos va a ayudar a tener mejor postura. Además, nos mejoramos la circulación cuando nos vamos moviendo. El ejercicio estimula la circulación, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, favorece la oxigenación del tejido y acelerar la recuperación. Algo ideal para empezar nuestros ejercicios de ciática. Venga, nos ponemos cómodos. Apoyamos cabecita, como veis estoy aquí, y algo tan sencillo durante 1 minuto que arranca ya, quiero que trabajes conmigo, venga, vamos a ir cogiendo nuestra rodillita, eso es, rodilla al pecho, durante 1 minuto, los ejercicios serán aproximadamente durante 1 minuto, el que podáis hacerlo un poco menos o un poco más depende de vosotros. ¿Por qué? Porque la condición física de cada uno es la condición física de cada uno. El que no pueda, pues no pasa nada, ya podrá el día siguiente, y el que esté un poquito mejor puede ir un poco más allá de ese minuto. Aquí lo que estamos haciendo es flexibilizar un poco el miembro inferior y dar una movilidad indirecta a la zona lumbosacra, que nos viene muy bien para empezar a generar movilidad, como he dicho. Como digo, 1 minuto, llevamos unos 40 segundos, vamos a hacer entre los 50 segundos y 1 minuto aproximados para que los ejercicios, una vez que los hayáis aprendido, podéis hacerlos básicamente en 30-40 minutos, ¿vale? ¿Hacer menos? Muy bueno, puedes hacerlo menos, pero deberías de ir combinando. Y eso tienes que aprender primero a hacer ejercicios de todo y luego a combinarlos. Después de este ejercicio tan sencillo, vamos a hacer un ejercicio que lo llamo, me gusta llamarlo el boliche, ¿de acuerdo? Entonces, es tan sencillo como nos tumbamos y cogemos las rodillas. Simplemente es coger las rodillitas, ¿vale? Podemos, el que llegue hasta aquí, coger rodillas aquí arriba, relajar brazos y ayudarnos, incluso podemos entrelazar dedos si estamos aquí. Cuando llevemos los primeros 15-20 segundos, si queréis podemos jugar un poquito a movilizar, ¿de acuerdo?, la zona dorsolumbar. Y cuando llevemos otros
15 segunditos realizando este ejercicio, ¿de acuerdo? Podemos ir un poquito a la derecha y a la izquierda, generando un poco de movilidad. Como digo, todos estos ejercicios son orientados en el tiempo, lo que no tenemos que conseguir es que duela ni tener una sensación de fatiga, ya que estamos en una fase de movilidad. Viene muy bien esta fase de movilidad nada más levantarnos, ¿vale? También podéis entrelazar las rodillas e ir lentamente moviéndonos delante a atrás, muy suavecito, muy tranquilo, generando, ¿de acuerdo?, un movimiento extra en la columna. Vale. Yo te decía a un paciente, ¿puedo hacer círculos? Y digo, hombre, sí, si tienes la coordinación para hacer círculos, aquí los estáis viendo, ¿vale? Se trata de combinar los dos parámetros que acabamos de decir, tanto derecha e izquierda como arriba abajo. Cuidado con el cuello, que no se congestione o no se canse, ¿de acuerdo? Si se cansa, podemos apoyar, podemos relajar y hacer una última fase, como he dicho, con círculos despacito, ¿de acuerdo? Aquí lo que estáis haciendo es, como hemos dicho, la columna del principio, estamos articulando muy bien la zona lumbar, el ejercicio del boliche. Vamos a hacer ahora un ejercicio muy sencillo en el que ya vamos a empezar a implicar las caderas y la zona lumbosacra. Me pongo en esta posición para que lo veáis bien, lo voy a hacer primero aquí y luego me voy a cambiar, ¿vale? Mirad, flexiono las piernas más o menos a la altura de las rodillas, y es un ejercicio en el que vamos a estabilizar con las manos de lado a lado y vamos a ir trabajando un ejercicio muy suave. Más de uno de vosotros en este ejercicio ya habréis oído un clac, un crujido. No pasa absolutamente nada, esos crujidos no tienen que ser dolorosos, lo primero. Lo segundo, esos crujidos son simplemente que en el líquido sinovial, dentro de la articulación hay un líquido, y dentro de ese líquido mayormente hay nitrógeno, oxígeno y CO2. Cuando hacemos un cambio de dimensión, ya sea comprimiendo esa articulación o descomprimiendo esa articulación, o un deslizamiento, que haría algo parecido, se genera una pompa en el medio, y eso es un efecto cavitatorio, y eso es el clac que oís. Ni se coloca nada, ni se rompe nada, ni le pasa nada a la articulación, ¿vale? Como os digo, un minuto orientado, que estéis tremendamente cómodos, que os sienta bien lo que estáis haciendo. Pues os hacéis un minutito más, os cambio la perspectiva para que la veáis desde aquí, mirar mis rodillas, cómo las flexiono, cómo estabilizo con las manos y cómo van trabajando mis piernas de lado a lado, ¿vale? Para que veáis el eje del movimiento en todo su esplendor, ¿no? Ahí, como os digo, 1 minuto, 2 minutos. Podéis hacer la fase de movilidad, elegir 5 o 6 ejercicios, luego 5 o 6 ejercicios de fase de fuerza y luego 5 o 6 ejercicios de fase de estiramiento. Pero lo ideal sería hacer la disciplina 30-40 minutos. ¿Por qué? Porque si tienes ciática, pues es el momento de ponerte con ello y no tener ciática. Venga, vamos a hacer ahora rotaciones, un ejercicio que me ha gustado mucho, lo he visto a un compañero el otro día, me decía, y mirad qué sencillo, mirad qué guay. Nos tumbamos, cruzamos las piernas y apoyamos los brazos a cada lado. Pasamos la derecha sobre la izquierda o la izquierda sobre la derecha. Y en este punto lo que vamos a hacer es despegar el glúteo de un lado, despegar del otro. Esto genera una rotación en la que es la columna dorsal, lumbar, y nos hace ya empezar a generar una rotación que al no ser que estuviésemos de pie, no podríamos. Y está guay porque estamos estabilizados en el suelo y pivotando con los talones. Entonces es súper cómodo y nos ayuda a movilizar y a flexibilizar nuestra columna. Como digo, estamos algunos demasiados acostumbrados a estar tumbados durmiendo, sentados viendo la tele, vamos al trabajo, nos sentamos, nos volvemos a sentar para cenar y nos metemos en la cama. Pues esta movilidad hay que hacerla a diario. ¿Para qué? Para no perder, vuelvo a cambiar las piernas, vuelvo a cambiar un poquito el eje, para no perder esa movilidad de la columna, ¿vale? Nos apoyamos con los brazos, se podría hacer sin brazos, pero estamos movilizando, entonces con los brazos nos ayuda a ir un poquito más. Yo siento una gran movilidad en las sacroiliacas, que son esos huesitos que tenemos detrás de la espalda. La verdad es que me mueve bastante la espalda. Es un ejercicio que me enseñó un compañero el otro día tomando una cerveza. Me dijo, oye, ¿tú qué haces vídeos? Este ejercicio nunca lo he visto. Y digo, bueno, pues el próximo vídeo lo meto. Así que muchas gracias, David Fidalgo, tremendo fisioterapeuta de León, que sé que nos sigues mucho, por haberme explicado este ejercicio. Un besito.
Seguimos. Vamos a hacer ahora caderas, para movilizar las caderas. Ahora ya sí que os pido que os sentéis, ¿de acuerdo? Que os pongáis en una posición cómoda. Vamos a flexionar piernas un poquito más abiertas de los hombros. Los brazos los vamos a apoyar hacia atrás para estar bien estables. Y lo que vamos a hacer aquí ahora es un movimiento de izquierda a derecha, suavecito. Ahora lo que estamos haciendo ya es una movilización de caderas. Y muchos diréis, bueno, a ver, vamos a ver. Si la hernia viene de la zona lumbar, y de la zona lumbar es un problema, el 90% de las hernias vienen de un problema de hernia. El 90% de las ciáticas vienen de un problema de hernia. ¿Qué tiene que ver las caderas? Bueno, al final es un todo, ¿de acuerdo? No podemos despegar la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Entonces, la cabeza influye en todo. Pues lo mismo con las ciáticas. La cadera es una articulación que está al lado, que es muy potente y que tiene que estar flexibilizada y bien para los ejercicios que vamos a hacer. Una cadera fuerte nos da equilibrio, que hace que la hernia, en este caso, que produce una ciática, por ejemplo, nos esté más equilibrada, nos dé menos dolor a la hora de menos movilidad a la hora de movernos y genere menos irritación. Entonces es muy importante tener las caderas fuertes, ¿vale? Venga, vamos ahí, nos vamos moviendo, suavecito. Eso sí, recordar que cualquier tipo de mensaje luego lo destripamos, lo miramos y me preguntáis. Hoy estamos hablando de ciáticas. Eso es, caderitas, ahí. Ahora vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la rotación de las caderas, tanto interna como externa. Aquí ya pues habrá músculos implicados como el piramidal, ¿no? Que muchas veces liberando la tensión del piramidal uno se encuentra tremendamente mejor. Así que mirad, qué sencillo es el ejercicio. Os voy a dar la espalda, me voy a poner más o menos por aquí así, y fijaros, voy a flexionar las piernas y voy a ir hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, lento. Aquí lo que estamos haciendo es trabajar rotadores, ¿de acuerdo? Antes los hemos trabajado y ahora lo que estamos haciendo es quitarle la tensión mecánica del apoyo de los pies y simplemente trabajar rotadores. Aquí nos vamos a dar cuenta que muchas veces una pierna cae más que otra. Muchas veces cuando hay una ciática, por ejemplo a la derecha, la pierna izquierda cae bastante y la derecha se queda aquí. Nos está diciendo que el tema del piramidal, todo lo que son los rotadores que no dejan abrir la pierna, no pueden rotar internamente, sino los rotadores externos están contraídos. Entonces es un ejercicio que me gusta llamarlo el limpiaparabrisas, porque se mueven las piernas como un auténtico limpiaparabrisas, pues nos viene bien para ver qué tal nos están funcionando a nivel de rotación. Y como digo, durante un minuto, ese parabrisas viene muy bien. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer aquí, pero aquí estamos con muchísima flexión y aquí lo que hacemos ya es quitarle la flexión a la pierna. Como digo, entrelazamos hacia un lado, cruzamos, las dejamos caer. Eso sería desde el otro ángulo. Y es un movimiento lento, es un movimiento suavecito. No hay que hacer ningún tipo de fuerza, simplemente dejarlas caer para un lado y dejarlas caer para el otro. Ejercicio para testar esa rotación interna, rotación externa sin flexión de cadera, que nos va a venir muy bien. Vamos a hacer ahora trabajar nuestra anteversión pélvica y retroversión pélvica, algo que tenemos que tener muy fomentado para que ni estemos con anteversión pélvica todo el rato ni en retroversión pélvica todo el rato, sino que esté desbloqueada nuestra pelvis y permita que los discos vertebrales, las articulaciones se muevan de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, venga, voy a empezar por acá, así, me pongo así. Y esto es tan sencillo como poner las rodillas a la altura de las caderas, los brazos a la altura de los hombros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una retro y una anteversión. Como veis, lo que estoy haciendo aquí es meto el ombligo hacia arriba, saco el ombligo hacia arriba. O, como decían en mi colegio, culo pompa, culo plano. Culo en pompa, culo plano. Y aquí no se trata de hacer fuerza cuando llegas al final, ¡ah!, que podría ser un ejercicio de fuerza. Se trata simplemente de darle un estímulo a la zona lumbopélvica, ¿vale? Dar un estímulo, ver por dónde vas. Si llegas aquí y hay dolor, puede que haya una lumbalgia asociada a tu problema ciático y tendremos que trabajar ejercicios de estiramiento, ejercicios de tonificación. Como digo,
esos ejercicios no solo le vienen bien a la ciática, sino le vienen bien al desequilibrio que produce una hernia, una estenosis, una lumbalgia, una lumbociática, una sacralgia. A toda la zona lumbar le viene muy bien, pero también a la zona dorsal y zona cervical, porque son ejercicios de movilización y luego tonificación de core, que le viene bien a todo el cuerpo. Eso es, despacito. Eso es, despacito. Muy bien. Y vamos a terminar con esta anteversión, retroversión pélvica. Muy bien. Y ahora vamos a seguir un ejercicio y vamos a necesitar una toalla. Ya sabéis, señores, mis amigos las toallas, ¿no? Me encanta tener siempre una toalla a mano para poder generar movilidad, palancas, etc, ¿vale? Entonces, es algo muy sencillo, muy sencillo. Para ello lo que vamos a hacer es un rodillo en la propia toalla. Eso es, como estáis viendo, la vamos enrollando. Bueno, espero que todos estéis oyendo bien el vídeo, que todo esté claro, que no haya interferencias. Os mando muchos saluditos y muchos besitos, ¿de acuerdo? Y os animo a que todos participéis. Y si has llegado a este punto, pues oye, suscríbete, y al que le duela, un compañero que le duela la ciática, se lo envías, que le va a ir tremendamente bien. Mirad, qué sencillo y qué agradable es este ejercicio. Esto es una maravilla. Pero también cuando tenemos problema de cadera o tenemos problema de cualquier otra articulación. Pasamos el pie por la toalla, tiramos hacia nosotros, y ahora, con el contrapeso de los brazos, la pierna no pesa, y lo que vamos a hacer es liberarla, haciendo círculos hacia la izquierda, primero muy pequeñitos y muy suaves, y luego círculos a la derecha, pequeñitos y suaves. Como he dicho antes, pues oye, podéis hacer una serie de ejercicios muy suaves durante 1 minuto, o podéis hacer 2 minutos perfectamente. Yo estoy haciendo siempre un poquito más de 1 minuto, ¿vale? Cuando tengáis ya círculos pequeños a la izquierda y círculos pequeños a la derecha, cambie un poquito el sentido y podemos hacer un círculo un poquito más amplio, para que lo veáis. Todo guiado con la mano. Esto es una auténtica maravilla de ejercicio, porque relaja, quita la tensión posterior y nos da una movilidad en la cadera que muchas veces cuando sufrís de ciática no la tenéis, y vais perdiendo movilidad, le vais dando tensión a músculos que no deberían de estar tensos, y bueno, pues son ejercicios, como os digo, que van maravillosamente bien. Y una rutina que podéis hacer a diario también, os podría decir que esto es una auténtica maravilla si lo trabajáis bien a diario. Eso es. Con la otra pierna es exactamente igual, ¿de acuerdo? El otro día me decía un paciente, oye, lo estás haciendo solo con una pierna. Bueno, vale, mira, lo hago con la otra. ¿Por qué? Porque liberar las caderas sí que es cierto que es importante hacerlo con las 2 piernas, O sea, esto sería lo suyo, que no tienes tiempo, pues oye, trabaja solo la cadera izquierda, pero liberar las 2 caderas y la tensión de los isquiotibiales y de glúteo, pues es muy importante realizarlo en las 2 piernas cuando uno está enfermo, cuando uno sufre una patología, o directamente cuando uno no hace ni el huevo, como digo yo. ¿Qué quiere decir? No hago ejercicio en todo el día ni en toda la semana. Chico, pues haz estos ejercicios y por lo menos previenes las lumbalgias, los dolores lumbares, los dolores dorsales y también los dolores de cadera y posiblemente casi rodilla también, porque los ejercicios implican hacer fuerza con el miembro inferior. Bueno, ahí habéis visto el lado contralateral, que se llama, el lado que es de la cadera que está al lado, ¿de acuerdo? La cadera derecha, hemos trabajado la izquierda y hemos trabajado la cadera derecha. ¿Tenéis que hacerlo con los 2? Sí deberíais. ¿Que no tenéis tiempo? Por favor, solo con el de la ciática mínimo, ¿vale? Vamos a hacer ahora un bombeo del piramidal. Este ejercicio lo he hecho infinidad de veces y no me cansaré de hacerlo. Es muy sencillito, fijaros. Vamos a flexionar, la ciática está a la izquierda, ¿vale? Vamos a flexionar la pierna derecha. Vamos a pasar nuestro pie izquierdo por encima de nuestra rodilla derecha. Y una vez que estemos así, lo que vamos a hacer es con esta mano empujar en esa dirección. Empujando en esa dirección, lo que conseguimos hacer es un bombeo. Es una rotación externa de cadera
que nos viene bien para testar toda la musculatura, ¿de acuerdo?, del piramidal. Bueno, toda la musculatura que hay por ahí, eso están, vamos, los obturadores, los géminos, vamos, eso está lleno de músculos que no conocéis a simple vista, el cuadrado, pero hay que movilizarlo y que todo ayuda. ¿Por qué se habla siempre del piramidal? Quería decir, ¿vale? No quiero meteros ahí una clase de anatomía. El piramidal se habla mucho de él porque es un músculo que pasa cerca de la raíz nerviosa. Entonces, ya tengas una hernia, ya tengas un síndrome del piramidal, lo que pasa es que relajando ese músculo, relajamos el conducto por donde baja ese nervio, el tramo por donde baja, ¿no? Y eso es muy importante cuando el nervio está sufriendo compresión, ya sea a nivel discal o hay una estenosis o un problema de artrosis en la propia columna. Entonces, cuando llevemos un minutito, podríamos hacer perfectamente, claro que sí, cambiar a la derecha y hacer la otra, porque claro, daros cuenta que el sacro, que es esta estructura que tenemos aquí, a ver si no me lo tiro en la cabeza, que es esta estructura que tenemos aquí, le viene un piramidal por aquí y otro piramidal por acá. Entonces, quitarle solo la tensión a uno puede hacer que se desequilibre hasta cierto punto la estructura. Digo hasta cierto punto. Por eso es muy interesante trabajar las dos. ¿Ves? Ya lo he tirado. ¡Bap! Quieta ahí, hombre, por favor. Entonces vamos a hacer unos segunditos la otra, que mínimo 30 segundos. Y es algo tan sencillo como lo que os he mostrado. Os lo voy a mostrar desde esta postura para que lo veáis. Cruzo piernas, bajo y tiro con esta mano. ¿Vale? Muy sencillito. En la otra postura para que lo veáis, cruzo pierna y con esta manita, ¿de acuerdo? La pongo aquí y empujo en esa dirección hacia abajo. Incluso hay gente que me dice, ¿puedo empujarla con las dos? Y digo, hombre, claro que puedes empujarla con las dos. Y así lo que estamos haciendo es trabajar todo el rato esa rotación externa de cadera, porque los rotadores internos a veces, los rotadores externos están desequilibrados. Entonces, estamos haciendo un buen repaso de cadera, de zona lumbar, que es donde tenemos el conflicto, ¿vale? Eso es, eso es, eso es, eso es. Como último ejercicio, hay uno que me gusta mucho, que lo llamo el péndulo de la cadera. Entonces, para hacer el péndulo de la cadera, algo tan sencillo como coger tus 2-3 toallitas, que siempre digo que tengáis a mano para realizar los ejercicios, y vamos a realizar el siguiente ejercicio, un péndulo. Nos subimos, nos estabilicemos algo, en este caso yo tengo aquí una espaldera, pero pues, oye, en una puerta tranquilamente, y fijaros, durante un minutito dejamos caer. Podríamos hacerlo en el suelo sin levantarnos nada, pero por favor, coger un cajoncito, coger unos libros, coger lo que os apetezca para que la cadera vaya relajada. Así lo que hacemos es, bueno, de coaptar un poquito la cadera, generar una relajación en la cadera y luego también se produce una movilización de todos los músculos que llegan al sacro, que llegan a lo que es todo lo que es la pelvis. Entonces esos músculos juegan un papel fundamental para luego que el sacro y la pelvis se conecten con la zona lumbar, ¿vale? Entonces, si tenemos un psoas muy espasmado, que es un músculo que hay aquí, lo que va a hacer es que nuestra pelvis esté en una posición de anteversión pélvica y haya una compresión continua de nuestros discos, y eso no lo queremos, ¿no? Entonces, lo que queremos es ver, soltar y relajar. Y este sí que os diría que lo hagáis un minutito cada uno. Yo, con la ayuda de mis toallas, las voy a desplazar aquí al medio, a ver si soy capaz de hacerlo con la pierna izquierda sin matarme, aquí para que lo veáis bien. Me agarro aquí a mi banda elástica y se trata de relajar la pierna, ¿vale? También podéis coger una... Joder, tengo aquí la silla y no le hago ni caso. Para esto era la silla. Fijaros, me levanto y dejo el pie relajado, incluso cae un poquito el pie hacia abajo, me relajo, ¿vale? Hay gente que le gusta hacer luego unos circulitos a izquierda, unos circulitos a la derecha. Entonces se trata de no activar la musculatura ahí, poa, sino relajar, tirar, acostumbrarse a una movilidad, una relajación. Que nos cansamos o nos fatigamos, pues cambiamos, podemos cambiar un poquito la pierna, porque de estar así, pues como ahora mismo mi glúteo izquierdo está contraído para que mi pierna derecha pueda hacer el péndulo. Entonces, si nos cansamos o nos empieza la ciática o nos empieza a subir la ciática, lo que podemos hacer es empezar a
joder, pues a relajarlo, ¿vale? Y otra vez, y vamos cambiando a 1 minutito o 2 minutitos, fase de movilidad estupendérrima que os acabo de hacer para empezar esa rutina que tenemos que hacer a diario para que nuestras ciáticas, producidas por lo aquello que se produzcan, ya que hay muchas cosas que la producen, luego podemos hablar de ello si queréis, pues estén alineadas, estén bien, cada vez estemos mejor, ayudemos al proceso, al terapeuta que nos está tratando, la medicación que estamos tomando, esas pruebas que nos hemos tirado, estén ayudando ya, y esto se hace desde ya, ¿vale? Siempre que sienta bien, muy importante que sienta bien, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, vamos a seguir ahora por la siguiente fase, que va a ser la fase de tonificación, la fase de fuerte, la fase de poner fuerte el glúteo, fuerte los isquios, fuerte el abdominal, fuerte el glúteo, como he dicho, el core, toda la zona del núcleo, que nos va a venir muy bien, y para eso he diseñado otros 10 ejercicios que os van a venir muy bien. Y vosotros diréis, bueno, a ver, vamos a ver, yo tengo dolor, me baja por la pierna, se me duerme el pie, y este pollo que me está hablando, dice que me ponga a hacer fuerza, a hacer ejercicios de fuerza cuando yo no me puedo ni mover. Vamos a ver, una cosa que quede clara, pollos. Mirad, los ejercicios en fase temprana, siempre que el cuerpo los admita, cuando sufrimos una ciática, sufrimos una hernia, sufrimos lo que queramos sufrir, lumbalgia incluso, son buenísimos. El stop del cuerpo tumbado en una cama, no me puedo mover, eso pueden ser horas, como mucho un día, pero luego juega en contra tuya. La leve movilidad, los leves paseitos, los ejercicios de fuerza sin dolor te van a venir muy bien para estabilizar tu patología, tanto lumbar como ciática, como sacralgias, como cocigodinia, todas las patologías que pueda haber por la zona dorsolumbar te van a venir muy bien, y cervical y rodilla y de todo, ¿de acuerdo? Así que por favor, como os digo, los ejercicios generan, que os voy a decir, un corsé natural que hace que no haya compresión en la columna, ¿de acuerdo? Los problemas que digo, como digo, de la ciática, el 90% es que uno de estos discos se aplasta tanto que sale hacia un lado y toca unos nervios, estos nervios amarillos que veis por aquí. Entonces, yo lo que quiero es que todo lo que refuerza, toda la musculatura que está alrededor, esté fuerte y mantenga la estructura, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello, vamos a entenderlo y que cada uno, bajo sus posibilidades, haga los ejercicios como buenamente pueda. Recordad que tenéis que ir al fisio, ¿vale? Venga, vamos a ello. Segunda fase de fuerza, como digo, que nos va a venir estupendamente bien. Vamos a hacer unas planchas anteriores, algo muy sencillo. Vamos a ponernos aquí, así, y cambiamos un poquito el sentido. Así, aquí, así, ¿vale? Mirad, el primer ejercicio que voy a hacer es apoyando las rodillas, ¿vale? Levanto mis pies si quiero, los entrelazo o directamente apoyo mis rodillas. Y es tan sencillo como levantarme arriba y el ombligo hacia adentro. Eso será una plancha de 20 segundos, ¿vale? Vamos a hacer 2 o 3. Eso, arrancamos ahora mismo. Cuando hacemos ejercicio se produce una cosa, una regulación hormonal. Estos ejercicios isométricos generan una segregación de endorfinas. La endorfina, bueno, además de endorfinas, otras hormonas, pero esas hormonas nos ayudan a sentir menos dolor, a estar más felices, a cansarnos y luego relajarnos, a tener más apetito y a regularizar la circulación en la zona, activar los procesos de regeneración. Como veis, lo he hecho durante 20 segundos, apoyando rodillas. Vamos a hacer una hora apoyando pies. Como veis ahí mis pies están apoyados y el truco para realizar una plancha sin hacerse daño en la espalda es apoyar antebrazos, subimos arriba y ahora metemos ombligo. Y ahí contamos, venga. 20 segunditos, o 10 segunditos. Yo me estoy resbalando un poco con los pies, me debería haber puesto unas zapatillas, para que lo sepáis. Estamos ahí. 15 segundos, venga. Para que veáis que no hace falta hacer más. Se trata de hacer un ejercicio de fuerza, no hacer apnea, prohibido y aguantar el peso, aguantar el aire, eso queda totalmente prohibido y es respirar y fluir. Voy a hacer otra de rodillas mirando para acá para que lo veáis y que no quede duda de cómo me estoy colocando. Fijaros. Flexiono las rodillas.
levanto glúteo y meto ombligo. Y ahí me quedo 20 segunditos. Y tú dirás, bueno, es que así no trabajo, apoya los pies, no pasa nada, yo os estoy enseñando niveles. Entonces voy a hacer 2 de cada. Ahí estamos, respirando. Y bajamos. Ahora vamos a hacer otra, ¿de acuerdo? Apoyando los pies. Ya la habéis visto en los 2 tonos, en los 2 ángulos. Me voy a poner hacia este lado para que veáis cómo subo bien el culete y a ver si no me resbalo tanto como antes. Estoy aquí, subo y meto un poquito ombligo. Aquí estoy mucho más cómodo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y como digo, me diréis, yo que tengo tanto dolor, ¿cómo me voy a poner a hacer eso? Mirad, si estar haciendo los ejercicios estás incómodo, hazlos. Si sube el dolor, no lo hagas. Pero es que luego la liberación hormonal que te va a dar, te va a quitar dolor, y es un analgésico natural lo que te estoy diciendo. Favorece, como digo, la oxigenación de los tejidos, el estado de ánimo, esa sensación de decir, oh, oye, que me encuentro mejor después de hacer ejercicio. Eso se produce realizando esta tabla de ejercicios. Vamos a hacer ahora una plancha lateral, lo mismo, voy a reproducirla tanto un lado por un lado por el otro en 2 niveles. Entonces, miraros, es muy importante ahora alinear lo que es el hombro, la cadera y la rodilla. Cuando estemos en este punto, lo que vamos a hacer es subir, ¿de acuerdo? Y ponernos bien rectitos, respirando. Vamos a hacer 10 segundos. Podéis hacer 20, podéis hacer 30, podéis hacer más de 40, yo no haría. Sobre todo si estáis con mucha inflamación. Mucha gente me pregunta, oye Víctor, vamos a hacerlo para otro lado ahora. Oye Víctor, ¿qué ejercicios no puedo hacer cuando tengo ciática? Bueno, hay cosas que es de sentido común y que se recomienda no hacer, pero no hay nada estructuralmente que no pueda hacer alguien. ¿Por qué? Porque cada uno es un mundo. Entonces, en estados, vamos a subir, rodilla, cadera, hombro, subimos. Y estamos ahí trabajando 20 segundos. En estados muy agudos, estaréis conmigo, pues que hay que evitar ciertas cosas. Ejercicios de impacto, coger pesos, realizar flexiones cogiendo peso, estar todo el día sentado, todo el día de pie, sí, eso hay que evitarlo, y vamos abajo. Pero en función de que vayas saliendo de eso, tienes que empezar a hacer de todo, Tengo pacientes en consulta, oye, no voy a poder volver a montar a caballo, y le digo, ¿quién ha dicho eso? Trabaja tu core, trabaja fuerza, ponte fuerte, pierde peso, reestructura tu espalda, y en unos meses ponte a montar a caballo. ¿Qué te va a dar? ¿Una ciática al mes, al año? Pero montas a caballo, frente a no volver a montar a caballo en tu vida, que es lo que te gusta. Menudos pitotes tengo yo en la clínica, claro. Venga, pies estirados, ejercicio un poquito más demandante. Alineado, tobillo, rodilla, cadera y hombro. Subimos arriba, 1, 2, 3, 4, respirando, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Que queréis llegar a 15? 15. ¿Que queréis llegar a 20? A 20. Despacito, sin hacernos daño, ¿vale? Vamos para el otro lado, nos ponemos cómodos, estiramos las piernecitas, tobillo, rodilla, cadera, hombro estirados y nos levantamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como he dicho antes, te quieres ir a 15, a 15, te quieres ir a 20, a 20, bajamos despacio. Aquí me dice la gente, oye, es que eso solo con las rodillas apenas me cuesta, pero es que la única que puedo hacer. Hazla un par de veces más. Utiliza tu musculatura con menos intensidad, 3-4 veces más, y el sumatorio del tiempo te da un tono muscular que te va a venir muy bien a lo largo de la semana. En cuanto lleves 2 semanas haciendo esto, seguramente te pongas haciendo la plancha lateral durante 5 o 10 segundos. Seguro. Darle un tiempo, como digo, esto no es lo hago hoy y mañana ya puedo hacer lo que quiera, no. Es ir incrementando segundos, es ir encontrándose mejor, y cuando uno se encuentra mejor con estas cosas, lo que va a hacer es que va a estar más feliz, literalmente más feliz, va a estar mejor con su familia, mejor con su trabajo, mejor con uno mismo. Entonces, son ejercicios que te dan la felicidad, no solo te quitan la ciática. Así que, fijaros hasta a qué conclusión acabo de llegar, ¿vale?
Venga, vamos a hacer ahora ejercicios de plancha glútea. La plancha glútea es un ejercicio que se hace siempre en pilates, en yoga, en clases de reeducación, en escuela de espalda. Pero tenemos que tener especial cuidado con esos que tengáis una estenosis de todo el canal. Cuando hay una estenosis de todo el canal, quiere decir la columna baja, ¿de acuerdo? Por aquí por un canal. Si quitásemos lo que son las transversas y lo que son la espinosa, hay un canal por donde baja todos los nervios, ¿vale? Como si bajasen mis dedos por aquí. Entonces, cuando eso se estenosa, cuando se cierra, por diferentes causas, hay que tener cuidado con los ejercicios de extensión, y uno de ellos es la plancha glútea. Con esto quiero decir es que vosotros lo probáis, lo hacéis. ¿Que notáis que la cosa no va bien? Bueno, pues lo aparcamos y seguimos con los otros, ¿vale? Venga, plancha glútea, muy sencilla y muy recomendable, como el que dice. Nos ponemos aquí, vamos a flexionar piernas. Venga, voy a empezar con la primera aquí, para que lo veáis desde este ángulo, ¿vale? Luego ya me voy cambiando. Flexiono piernas a la altura de los hombros, manos estabilizan a ambos lados, y lo que quiero es que hagáis es fuerza glútea, fuerza abdominal y, muy importante, respirar, ¿de acuerdo? Inspiración nariz, expiración boca. Nada de hacer fuerza así, porque lo que hacéis es comprimir vuestro abdomen, hacer una maniobra valsalva y que haya más presión en los discos. Bajamos despacito. Una buena manera de conocer cuánto ejercicio, cuántos segundos debo hacerlo es o pauto 20 y 30 segundos, que están bien, o cuando noto congestión en la zona que estoy trabajando. Cuando notas congestión en la zona que estás trabajando, el músculo te está avisando que está aumentando la circulación en la zona y que está llegando una fatiga. Ese es el punto que cada uno tendríamos que tener, el punto dulce que tendríamos que trabajar cada uno. Eso sería lo ideal. Muchas veces oigo tiempos, repeticiones y me descoloco un poco porque, claro, uno de 26 que tiene ciática con uno de 56 con uno de 76, poco tiene que ver, ¿no? Manos a los lados, flexión de piernas, apretamos bien el glúteo, apretamos la abdominal, pero no aguantamos el aire. Respiramos. Yo noto una cierta congestión, habrán pasado unos 20-30 segundos, voy a hacerla en este ángulo para que lo veáis bien, ¿de acuerdo? Aquí, relajado, como veis, mis rodillas están a la altura de mis hombros, mis manos siempre estabilizan, cogemos aire, soplamos arriba, apretamos bien el glúteo, apretamos bien abdominal y seguimos respirando. Eso, yo empiezo ya, pues noto congestión, pues ese es mi punto, pues ahora han sido 20 segundos, 20 y pico segundos, algo estupendo. Bueno, ahora vamos a explicar un ejercicio que es un poco más, bueno, de aquella manera de entender, un poco más complicado. Necesitaremos una silla, como veis aquí, y el concepto, en realidad, es muy sencillo. Mirad, voy a poner aquí así, un poquito, en oblicuo, aquí, sentadico. Entonces, mirar. Este ejercicio es el inicio, podríamos decir, de una sentadilla, pero lo voy a segmentar. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes. No es lo mismo el chaval de 26 que la persona de 46 que no ha hecho ejercicio en su vida, o la persona de 76 u 83, 84 años que estamos tratando muchas veces en la clínica. Y lo que vemos es que no puede hacer los ejercicios normales, porque vienen de no moverse durante mucho tiempo, de tener muy poca musculatura. Y yo les enseño este ejercicio. Es un ejercicio en el que tenemos que tener el concepto de autoelongación. Fijaros qué alto me hago. Es como si un cable atravesase la columna, cogiésemos un cable y la pasásemos por la columna, y lo que quiero es
estirar el cable. Concepto de autoelongación, hacerte alto. Esto me pasaba a mí cuando tenía 16 años y veía a la chica que me gustaba, me hacía alto y me ponía así como si midiese 2 centímetros más, así para pavonear, a ver si luego pues se quería venir al cine conmigo. No funcionaba, pero bueno, seguramente que trabajaba mis paravertebrales y me hicieron una prevención de no subir ciática siempre que veía a esa chica que me gustaba. Bueno, venga, va, al margen de eso, chicos. Concepto de autoelongación. Yo estoy sentado, manos relajadas, manos encima de las piernas, 90 grados tobillo, rodilla, cadera. Autoelongación, primera fase. Nos inclinamos hacia adelante un poquito y hacemos que nos vamos a levantar, pero no nos levantamos, nos quedamos. Tan sencillo como hacer eso. Y vosotros diréis, hombre, vamos a ver, lo suyo es autoelongación, nos echamos hacia adelante, sentadilla, ¿vale? Sí, ese es el ejercicio. Pero cuando tú tengas 80 años, no vas a poder hacer a lo mejor ese ejercicio 30 veces. Vas a poder levantarte de la silla a duras penas 7-8 veces hasta que reentrenes. Entonces, el ejercicio consiste en hacer 10 veces esto. Estamos relajados, nos autoelongamos e intentamos levantar, abajo. Nos volvemos a relajar. No pasa nada por encorvarnos un poquito. Autoelongación, soy alto, me quiero levantar, manos, me intento levantar, abajo otro poquito. Simplemente esa activación te va a venir tremendamente bien. Vamos a hacerlo 5 veces más, ¿vale? Autoelongación, estoy alto, echo mis manos hacia adelante para coger un poco de equilibrio, intento levantarme, hago fuerza con las piernas y relajo. Las piernas están cogiendo mucha fuerza, se contraen súbitamente para intentar levantarnos. No podemos porque nos falta un poco de core, etc., pero nos viene tremendamente bien. Concepto de autoelongación, fuerte el core, fuerte piernas, nos intentamos levantar y desistimos. Son 1, 2, 3, 4, 5, tenemos que contar mentalmente, ¿vale? Autoelongación, nos hacemos largos, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez hacia abajo. No hace falta levantarse del todo. ¿Por qué? Porque no puedes. Quizás también, pues, alguien que sea joven, no tenga buena condición física y aquí está activando sin mover, sin irritar raíces, sin irritar la columna haciendo ejercicios, como veo a gente con ciáticas en según qué gimnasios haciendo según qué cosas que yo digo, Jesús bendito, me acerco y les digo, oye, ¿todo bien? Sí, ¿qué tal? Bueno, me duele un poco, joder, perdonadme la expresión, si te duele, tu cuerpo te está avisando, hazlo de otra manera, o para, o realiza otra cosa, pues nada, ahí, con el dolor. Así se irritan las señales nerviosas, así las ciáticas se perpetúan en el tiempo, haciendo cosas que irritan la raíz nerviosa. Vamos con 3 más, venga, tensión, nos hacemos largos, subimos, 1, 2, 3, ahí me he despegado demasiado, también podéis jugar a despegaros un poquito, podéis jugar a ahí y ahí, estoy relajado, me pongo recto, ahí, me levanto, pum, me vuelvo a caer. Vamos con la última. Concepto de autoelongación, estoy ahí firme, bien, abdominal fuerte, todo fuerte, vamos, abajo. Ejercicio que va a empezar a venir muy bien para core, para lo que es todo lo que es isquiotibial, glúteo, musculatura, incluso el cuádriceps que se están activando a la hora de dar ese primer impulso. ¿Que te va bien? Pues vamos a hacer unas sentadillas, ¿vale? Cuanto más alta esté la silla, más fácil, cuanto más baja, más difícil para tus piernas, para ti, ¿de acuerdo? Entonces, tenlo en cuenta. Manos a la altura, piernas a la altura aproximadamente de los hombros, nunca más abierta que los hombros, sino a la altura, como digo, de los hombros, nunca esto, sino esto, y vamos a hacer 10, ¿vale? Manos adelante, 1, caemos despacio, 2, eso es, caemos despacio, espalda recta, 3, concepto de autoelongación en todo momento, estamos lo más altos que nos deja, ahí, no soltamos autoelongación, no nos desplomamos, ahí, 4, muy bien, volvemos a caer, 5, ritmo suave, lento, controlado, 6, eso es, 7, recto, alto, 8,
Vamos a por las dos últimas, ¿de acuerdo? Cuando llega abajo nos faltan 2. 9. Eso es. Y 10. Ya hemos hecho 10 de autoelongación, simplemente subiendo ahí, quedándonos ahí, y hemos hecho 10 haciendo la sentadilla normal. Algo que, como digo, nos viene tremendamente bien, chicos, y lo que quiero que entendáis es que vosotros sois quien vais a salir de este pozo. Además de la medicación, de los tratamientos que te pueden hacer, diatermias, diamagnetoterapia, neuromodulación, se pueden hacer un montón de cosas. Pero vosotros sois quien salís de esta, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir ahora haciendo un ejercicio que me encanta el nombre, que es el bicho muerto. La verdad es que, macho, me gustan los nombres de los ejercicios, a veces son, bueno, pues los asimilan a la naturaleza, a la propia naturaleza, ¿no? Y un bicho muerto, si alguien ha visto alguna cucaracha muerta o un bicho muerto, pues se tumban boca arriba, ¡ah!, con las patas así, ¿verdad? Pues mirad qué bien. Vamos a hacerlo, venga. Control. En este ejercicio lo que premia es el control. Es un ejercicio un poco oasis, en el que no hay que trabajar mucho la fuerza, pero que hay que tener control. Mis brazos están estirados hacia atrás, ¿vale? Mis piernas están estiradas. Entonces, se trata de hacer esto, y a la vez que bajamos, subimos la otra, ¿vale? Eso es. Perfecto. Aquí lo que estamos haciendo es una contracción un poco de la musculatura oblicua, transversa, cuando estamos haciendo este ejercicio, ¿vale? Y este ejercicio es un poco de sincronía, de relajación. Se puede aumentar la carga si no flexionamos la rodilla, ¿de acuerdo? Si hacemos también, si dejamos la pierna y los brazos en alto, sin tocar el suelo, ¿vale? Ahí, que siempre me equivoco. Eso es. Y ahí sería un trabajo mucho más fuerte. Y lo que es muy importante en este ejercicio, que me voy a poner aquí así, ¿vale?, es que la lumbar no haga un arco en esta zona, sino que haga una retroversión pélvica, para que no nos hagamos daño en la lumbar. Entonces, para que eso suceda, muchas veces se pone aquí la tapa de un boli, un testigo, o directamente la mano, para darte cuenta tú de que estás apretando esa zona. Entonces, notas que estás apretando esa zona, flexionas, estiras la otra pierna y vas trabajando, ¿vale? Eso es. Y vas controlando de que no te vayas, que a mí me cuesta un poco porque es un ejercicio que no suelo hacer, ¿vale? Lo hacemos durante un minutito, podemos, como digo, apoyar brazo-mano, hacer el cambio brazo-mano, que es muy poco demandante si lo hacemos así, o directamente con las piernas sin tocar el suelo, pero aquí ya sí que la lordosis, ¿de acuerdo? Hay que mantenerla en neutro, perdonar, la anteversión y retroversión hay que mantenerla en recto, y es bastante complicadete. Entonces, con este ejercicio, manteniendo la espalda bien pegada al suelo, realizando durante un minutito, te quieres ir a 2, perfecto, se me va siempre la mano, porque es que hago un ejercicio de abdominales que consiste en hacer esto, y se me está yendo la mano todo el rato hacia adelante, ¿vale? Entonces os pido disculpas. Eso es. El bicho muerto, el dead bug. Hay versiones, ¿de acuerdo?, de este ejercicio, con la pierna estirada, con mancuernas, con pesos, se pueden hacer de mucha manera. Ahora vamos a hacer otro que es muy parecido, pero en cuadrupedia. Antes estábamos tumbados en el suelo y ahorrábamos energía y gozábamos de muy buen equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer básicamente es ponernos en cuadrupedia y generar un movimiento en el que una pierna se estira y la mano contraria le acompaña, de tal manera en la que yo subo la derecha, pierna izquierda, mano derecha, pierna derecha, mano izquierda. Y esto lo vamos a hacer durante un minutito, a un ritmo suave, a un ritmo lento. No nos vale nada ir balísticamente, porque eso puede percutir en nuestras lumbares, en nuestro ciático, que se irrite más. Entonces queremos un movimiento suave, relajado, prolongado, sin hacernos daño. Eso es. Tiene que haber un buen equilibrio e intentar que la pelvis no se vaya para ningún lado y no perder el equilibrio. Si no podéis subir
hasta arriba del todo, con que subáis un poquito, me vale por lo menos al inicio. Hacer esto como mínimo, lo suyo sería venirnos con la espalda ahí recta, ¿vale? Venga, vamos a hacer 5 o 6 más, eso es, eso es, eso es, vamos cambiando, aquí para que lo veáis, así para que lo veáis, eso es, ahí le pego una patada a la columna, y aquí otra vez lo hacemos por última vez, que me giro para que lo veáis, y yo creo que habéis cogido bien el concepto, ¿no? Básicamente es ir alternando, cuando tiras una pierna, tiras la otra, y es muy importante estar en cuadrupedia, realizando este ejercicio de vaivén suave, para que haya una buena contracción de lo que es glúteo, de lo que es lumbar, de lo que es pierna, ¿vale? Muy despacito. Vamos a hacer ahora una abdominal isométrica. ¿Por qué? Porque las abdominales con mucha movilidad, ya véanse estas, ¿de acuerdo? La típica abdominal de poner la mano aquí y subir hasta aquí, genera mucha movilidad a nivel lumbar y puede generar mucha irritación a nivel de tu ciático. Por eso vamos a hacer una contracción abdominal para generar un core fuerte y que haya una buena estabilidad lumbosacra, literalmente, y que no se mueva tanto y que dé, pues eso, ese sostén que nos tiene que dar extra para que las vértebras no caigan una sobre la otra y nos genere problemáticas de aplastamiento y de que salga nuestro disco, ¿vale? Pero también estabiliza otras patologías. Mirad, flexiono las piernas. La abdominal normal, como hemos dicho, es esto. Y eso no hay que hacerlo, porque también implica que haya contracción del psoas súbita y haga que nuestras vértebras se compriman más y tengamos más ese problema de ciática. Entonces, mirad qué sencillo el ejercicio, ¿vale? Vamos a hacerlo 10-20 veces. Vamos a poner las manos encima de las piernas y cogiendo aire por la nariz, exhalamos por la boca, subiendo hasta aquí. En el momento que se despegue la zona de la escápula, que es este huesito que tenemos aquí detrás de la espalda, ya hemos subido, no tenemos que subir más, porque si subimos más, empezamos a movilizar la zona lumbar y no queremos movilizar la zona lumbar, ¿vale? Por lo menos en este ejercicio. Tenemos que contraer el abdominal. Mucha gente hace este ejercicio y se queda pensando o tirando de brazos. Tienes que contraer el abdominal. Tu cerebro tiene que hablar con el abdominal. El ejercicio que debéis de hacer es, flexionamos las piernas, dejamos las manos apoyadas y vamos a coger aire y vamos a soplar lentamente. Cogemos aire por la nariz y soplamos lentamente. Vamos a hacer 5, pero podéis hacer 20, ¿vale? 3, 2 más, cogemos aire por la nariz y soplamos arriba. Esas 5 repeticiones que las podéis hacer 5, que las podéis hacer 10 o 20, no sé si os ha dado tiempo antes a verlas todas. Ahora vamos a hacer la activación que os decía de un ejercicio que haciéndolo activas la musculatura inconscientemente, ¿de acuerdo? Se tensa esa musculatura, por desequilibrio se genera una contracción del abdominal. Esto lo utilizo mucho con pacientes que tienen cierta edad y que le dices, oye, vamos a hacer un abdominal, me siguen mandando corazón, que chicos, un abrazo a todos, gracias por soportarme y soportar estos problemas que tenemos que se pare el vídeo. Activación de Marcel, vamos a hacer esta postura, venga, que va muy bien, ¿vale? Vamos a ponernos en cuadrupedia. Apoyamos los talones de la mano y ahora vamos a apoyar, como digo, lo que es la zona superior de la cabeza, para que nos entendamos. Una vez que hayamos apoyado la cabeza, lo que vamos a hacer es un movimiento hacia adelante. Entonces, tu cuerpo, lo que va a hacer cuando hagas ese movimiento hacia adelante y tengas apoyada la cabeza, es una contracción de los rectos anteriores, la zona abdominal, para que no te caigas, es una activación involuntaria. Y este ejercicio está muy bien porque simplemente basculando un paciente hacia adelante hace un abdominal, hace una tensión abdominal. Entonces, pondríamos las manos, cogemos aire y aprovechamos y contraemos, ¿vale?
Eso es, ahí. Lo vais a notar, si echáis las piernas más, os separáis más, enseguida que os echáis un poco hacia adelante ya notaréis la contracción. Si acercáis más las piernas, la contracción va a ser más pequeñita. Entonces, como digo, activamos la musculatura abdominal pensando en ella, ponemos el cogote no, ponemos la parte superior de la cabeza y hacemos ese movimiento. Se produce una contracción espontánea y refleja de la musculatura abdominal. Esto se trabaja mucho pues con gente que tiene problemas de movilidad, con gente que está bueno, pues bastante débil de inicio, o gente que no sabe contraer la abdominal, ¿vale? Son unos ejercicios que podéis repetir durante 15, 20 veces, que os va a venir tremendamente bien, ¿vale? Vamos a hacer ahora otro ejercicio que es patada de burro. La patada de burro hace que los glúteos estén fuertes, y los glúteos es una parte fundamental para la ciática porque tienen que estar fuertes y tienen que equilibrar la cadera. Entonces, en una posición de cuadrupedia, donde la mano reposa sobre el hombro, la rodilla reposa sobre la cadera, vamos a hacer un ejercicio de patada de hombro, de patada de burro, y qué mínimo que 10 por cada lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna. 1, 2, la patada al cielo, la planta del pie tiene que ir al cielo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Que queréis hacer otra tanda por la derecha y otra por la izquierda? Sí, perfecto, podéis hacerla. Pero lo que os estoy enseñando es una disciplina y terapia que podéis hacer a diario, y como os he dicho, quitando la paja de todo esto que me enrollo, podéis hacerlo en 30-40 minutos de una manera muy rápida. Para hacer otro ejercicio de tonificación que os va muy bien, lo que vamos a hacer es tumbarnos totalmente de lado, vamos a flexionar piernas, y lo que vamos a hacer es abrir como una concha para aislar lo que es el glúteo medio. Otra musculatura muy importante que se trabaja poco y que nos viene tremendamente bien a la hora de realizar ejercicios, ¿vale? Entonces, mirad, cogemos y tiramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En una posición cómoda, totalmente lateral, ¿vale? Como veis, yo estoy apoyando el antebrazo, pero podríais estar fácilmente tumbados, totalmente tumbados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿de acuerdo? Algo que os viene, como os digo, tremendamente bien tonificar tanto el glúteo como el glúteo medio. Y esos son los ejercicios a priori de tonificación que quería que trabajaseis. Vosotros trabajáis esto todos los días a diario y esto es una auténtica maravilla. Empieza a haber equilibrio lumbopélvico, empieza a haber tonicidad en el core, empieza a haber tonicidad en el glúteo, subes y bajas las escaleras de otra manera y la ciática empieza a ser menos ciática. Por supuesto, el estiramiento y aumentar la flexibilidad de nuestro cuerpo es algo fundamental que tenemos que hacer, y para ello vamos a hacer unos estiramientos tanto de la columna como del miembro inferior. Vamos a estirar adelante, vamos a estirar atrás, vamos a estirar gemelo, vamos a estirar glúteo, vamos a estirar lumbar, vamos a estirar abdominal, vamos a hacer una serie de estiramientos. Los estiramientos hay que realizarlos, ¿de acuerdo?, durante un tiempo aproximado de 20 segundos en adelante. Si estiramos menos de 20 segundos, lo que no vamos a lograr es una relajación de nuestro músculo. Nos vamos a apoyar contra una pared y vamos a empezar con el primer ejercicio. Ejercicio de estiramiento de gemelo. Estamos estirando el gemelo derecho, dejando la pierna totalmente recta atrás y flexionada adelante. Unos 20 segunditos, ¿de acuerdo? Yo voy a estar mirando un reloj y voy a ir cambiando. Vamos a hacer una secuencia de cada uno de los ejercicios, pero por favor, se podrían hacer 2 secuencias de cada uno. Por ejemplo, un día os levantáis y decís, hoy vamos a hacer ejercicios de estiramiento, y os hacéis 2 secuencias de cada uno. Fijaros, para el tobillo izquierdo, voy a poner aquí las manos que tengo aquí en la mesita, y es
Pierna flexionada adelante, pierna estirada atrás y nos dejamos caer un poquito. Estamos estirando toda esta zona del gemelo. Esto es una auténtica maravilla de ejercicio de estiramiento, ¿vale? Ahí estamos. Y otros 20 segunditos, marco la posición, llevamos 5, nos quedan 15, ¿vale? Ahí, relajados, siempre respirando, siempre hay que respirar con los ejercicios, ¿eh? Nada de hacer eso que nos viene bien para todo el proceso de ciáticas, nos viene fatal para todo el proceso de ciáticas, ¿vale? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, 20 segundos. Venga, ahora vamos a hacer un isquiotibial, para eso he cogido mi silla, ya hemos estado un buen tiempo en el suelo y ahora vamos a coger la silla para ayudarnos en algunos ejercicios. Tan sencillo como poner la pierna encima de una silla y lo que no quiero es que os encorvéis, simplemente la espalda recta, cae hacia adelante un poquito, haciendo un estiramiento, liberando toda la zona del isquiotibial. Si hacéis con la planta del pie esto, ya estás metiendo gemelo otra vez, yo te lo aconsejo que lo hagas. Venga, 20 segundos, llevamos prácticamente 5 y vamos a hacer 15 más, mínimo 20, se deberían hacer 30, 40, perfectamente, y 2 ciclos de cada uno, ¿vale? Eso es, vamos llegando al final de esos 20 segundos, perfecto, y relajamos. Ahora hay que estirar la otra pierna. Como os he dicho, aquí nada de encorvarse y dejarse caer, sino la espalda recta, baja el pecho recto, baja hacia la punta del pie y la punta del pie hacia mí. Venga, arrancamos el estiramiento ahí, para llevarlo 20 segunditos en adelante. Nada de estirar menos de 20 segundos, si no, tu cerebro y tus músculos no se dan las señales y no restamos fuerza a ese músculo que queremos estirarlo, ganando flexibilidad después de los ejercicios de fuerza que hemos hecho, que nos han venido muy bien. Ya hemos hecho 20 ejercicios y con estos dos, 22. Os he prometido 30 ejercicios. Estiramiento de cuádriceps. Mirad qué sencillo. Me vengo aquí a una silla y lo que quiero es que la rodilla, la cadera y el hombro estén alineados aproximadamente. Y hacemos un estiramiento de cuádriceps. Aquí relajado, fuerte. Un truco, si ponéis fuerte el glúteo y el abdominal, el estiramiento de cuádriceps crece, se hace más fuerte, se hace más estiramiento. Entonces, el que pueda, pues ahí, ¿de acuerdo? Ya llevamos esos 20-30 segunditos y ahora vamos a hacer el del otro, para que veáis que no hay que inclinarse ni a un lado, ni al otro, ni sacar la pierna hacia adelante ni hacia atrás, ¿de acuerdo? Hay que estar en una posición cómoda y no caerse como casi me pasa a mí ahora mismo. Bien alineado, la pierna bien cogidita. Cuando llevemos, como digo, prácticamente esos 20-30 segundos, despacito, relajado, oye, qué bien me está sentando, quédate 10 segundos más. Si tú mismo estás viendo que esa parte de tu cuerpo no está funcionando bien, préstala un poquito de atención, déjala un poquito más tiempo. Fijaros qué ejercicio para trabajar los aductores más guay. Ponemos una pierna encima de la silla puede ser un taburete o directamente en el suelo, y una vez que estamos aquí, sin echarnos hacia adelante ni hacia atrás, vamos a caer muy lateral un poquito, como si mi oreja quisiese escuchar a mi rodilla, ¿de acuerdo? Ese es el movimiento, y la zona del aductor está estirando muchísimo, esto es una maravilla. Venga, lo mantenemos otros 15 segundos ahí, relajadito, eso es. Respirando, no vale de nada estar aquí como... No, el estiramiento se produce al 60-70%, no queremos estirar el cuerpo a romper, no, queremos simplemente dar un input al músculo estirándolo, que tu cerebro va a decirle que se relaje después de esos 20 segundos como mínimo. Os doy la espalda, perdonadme, pierna bien estirada, nada de tenerla flexionada, y me dejo caer hacia ese lado. Quiero escucharme con la oreja, la rodilla, como si me estuviese susurrando la rodilla algo al oído, ¿de acuerdo? Nos dejamos caer, estamos aquí, muy relajaditos, eso es. No, esto sería un 100 para mí, pues me voy a un 70, ¿vale? No bajéis tanto, no os hagáis daño, trabajar despacio, trabajar con cariño, totalmente en lateralidad, relajados, ¿eh? Perfecto. El aductor, trabajar. Vamos a trabajar glúteo. Joder, es que el glúteo se puede trabajar desde tantas posiciones, de tantas maneras. Os voy a enseñar una posición sentada, ya que hemos estado un buen rato en el suelo, a ver qué os parece, pero se puede trabajar de muchas maneras. Fijaros, estabilizamos con el pie derecho en el suelo, pasamos el pie izquierdo por encima. Ahora vamos a hacer, con nuestro pliegue, vamos a agarrar nuestra rodilla y vamos a tirar hacia nosotros.
ya estamos estirando esta zona del glúteo. Si encima giramos hacia el otro y tiramos mi rodilla hacia ese lado y mi cuerpo hacia el otro, estiramiento estupendo. Un estiramiento estupendísimo, estupendérrimo. 20 segunditos todos así, ¿vale? Como veis, mi cuerpo se gira hacia la izquierda, mi rodilla intenta ir hacia la derecha. Todo con el empuje del brazo o de la mano, como estáis viendo. Después de esos 20 segunditos, relajamos y nos vamos otra vez a una posición de 4 de arranque, que es la posición de 4 la que estáis viendo, cruzarse de piernas, tobillo derecho sobre rodilla derecha, rodilla izquierda, cogemos nuestra manita y nos giramos, torso a la derecha, rodilla hacia la izquierda. Ejercicio que va tremendamente bien para realizar ejercicio de estiramiento de glúteo, ¿vale? Hay muchos estiramientos de glúteo, muchos. Una vez que hemos estirado el glúteo, durante esos 20-30 segundos, esto le va bien, como digo, como ha empezado el vídeo, esto le va bien a la gente que tiene problemas lumbares, problemas sacros, problemas de lumbalgias, dorsalgias, incluso sacralgias, le viene bien a todo el mundo. Vamos a estirar ese piramidal, y para estirar el piramidal lo vamos a hacer sentado. Fijaros, hacemos posición de 4, como habéis visto, imaginaos que el piramidal izquierdo es el que vamos a atacarle, y vamos a hacer un stop con la mano aquí, y vamos a aganchear nuestro pie para hacer ahí un torque, ¿vale? Cuando estamos ahí, bien rectificados, la espalda no baja encorvándonos, baja recta. Estamos aquí, bajamos recta, hacia adelante, hombros alineados para con la pierna, estiramiento del piramidal, que es una auténtica barbaridad, glúteo y piramidal. Es una maravilla, pero maravilla. Respirar, porque es fuertecita la posición, es una palanca fuerte, es un nivel 2-3 de los 5 niveles más potentes de ejercicios de piramidal que conozco, de estiramiento. Y oye, con tranquilidad humana, ya hemos llegado a esos 20 segundos, aflojamos despacito, o qué bien, vamos a dormir hoy porque estamos trabajando muy bien nuestro problema de ciática. Pero vamos con la otra, posición de 4, como he dicho. Vamos a hacer fuerza con esta mano tirando hacia abajo, esta la aganchamos para poner la pierna, como veis, rectita, ¿habéis visto cómo la he puesto totalmente paralela al suelo? Y lo que vamos a hacer aquí es, nos dejamos caer rectos. ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Cómo estira esto? De la derecha un montón. Y nos vamos a esos 20 segundos, llevamos 5 y vamos a hacer otros 15 más, respirando. Suave, relajados. Calmados, estamos estirando, estamos con ganas de ponernos bien, pues los estiramientos hay que hacerlos lentos, pausados y con ganas de ponernos bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio que lo he comentado antes, los psoas, que son músculos que vienen desde L1, L4 y se insertan en el trocánter por dentro, en el trocánter menor, lo que nos puede producir básicamente es una compresión extra en nuestras lumbares y tenemos que estirarlos bien. Posición del caballero, a mí me gusta mucho poner rodilla en suelo, nos ponemos encima de nuestra piernecita, dejamos caer hacia adelante, estiramiento de psoas izquierdo, arrancamos el estiramiento ahora mismo, ¿durante qué mínimo? 20 segundos, pues venga, pues vamos a por ello, eso es, 20 segundos, muy bien, vamos trabajándolo ahí. Nos quedan otros 5 segunditos más, en los que si aumentáis hacia adelante vais a estirar más, si levantáis el brazo incluso podéis generar más estiramiento y trabajar otra musculatura que os puede venir bien a la hora de soltarlo. Son truquitos para aumentar la tensión del estiramiento. Para la otra pierna, tobillo, rodilla 90 grados, iniciamos en esta posición del caballero y nos vamos echando hacia adelante, y si queréis aumentar el estiramiento podemos subir ese bracito realizando un estiramiento extra para nuestros psoas. Y vamos a hacer 20 segundos. Aquí me estoy pasando, ¿ves? Tengo que quitar un poco, incluso voy a bajar el brazo porque me está estirando un montón. Tengo la cadera derecha un poquito ahí. Lo que no quiero es hacerme daño. Menos es más, tú vas replicando esto todos los días y verás como tu cadera o como tu lumbar se mueven cada vez mejor, y lo que te pareció un sufrimiento de estiramiento el primer día, cuando lleves 2 semanas estirando vas a decir, oye, qué bien sienta esto, qué cómodo estoy, qué a gusto estoy. Pues sí, efectivamente, eso solo lo va a hacer el que de alguna manera se implique con los ejercicios.
4 o 6 semanas estos ejercicios. Una ciática menos de 4 semanas no te dura, así que animo ya por ello. Vamos a hacer ahora un estiramiento del mahometano y de la cobra. Entonces, algo tan sencillo como abrimos piernas un poquito, nos sentamos sobre nuestros talones y nos dejamos caer. Aquí el concepto de autoelongación para estirar la musculatura lumbar de toda la columna y la musculatura posterior, pues es ideal. A ver si no me como el micrófono, me voy a poner así para que me podáis oír. Y aquí estamos, súper relajados, súper relajados. La cabecita apoyada, las tibias apoyadas, los pies apoyados, relajado, sentándonos sobre nuestros talones. Y las manos pueden crecer un poquito hacia adelante, haciendo esa autoelongación y haciendo un estiramiento de la cadena posterior, relajando, pues al final, pues nuestro nervio ciático, con esta flexión que estamos haciendo ahora mismo. Muy relajadita. Y en esta posición, pues a lo mejor sí podéis pasar más de 20 segundos. Quizás lo suyo sería estar en esta posición que mínimo durante 40, 50 segundos. Yo después del susto que me he dado con la caída del directo, pues me quedaría aquí ya y os diría adiós a todos, pero bueno, tenemos que seguir, que nos queda algún ejercicio más. Venga, siempre respirando, como veis. Qué maravilla de ejercicio. Una vez que hemos hecho este ejercicio, vamos a hacer la cobra. La cobra es para estirar toda la parte anterior del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera posta que podéis hacer con la cobra es esta posición. Apoyamos antebrazos, miramos hacia arriba un poquito. Vais a ver cómo el cuello hace llamamiento a toda la tensión facial pectoral con abdominal y estiráis más, siempre sin haceros daño. Si esta postura os parece tremendamente cómoda, sin levantar lo que es la pelvis del suelo, podemos pasar a una postura un poco más demandante, que es las manos pasadas nuestros hombros, pasando nuestros hombros, sería aquí, ¿de acuerdo? Si en esta posición no aumenta la ciática, estáis bien y pensáis que vuestro cuerpo da más de sí, ahora sí, vuestras manos se sitúan a la altura de vuestros hombros y tiran hacia arriba, sin levantar la pelvis del suelo. Este estiramiento es una maravilla. Si dais un poco de tensión hacia la derecha, con el cuello, o hacia la izquierda, vais a ir estirando musculatura oblicua y transversa, de acuerdo, de la zona abdominal. Un ejercicio que va muy bien y que incluso genera una migración del disco vertebral que hace que haya menos compresión en el nervio ciático, siempre y cuando no te reproduzca, como digo, esa ciática. Bueno, el último ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a hacer en silla otra vez. Y se trata de un ejercicio de neurodinamia. En silla es tremendamente cómodo, se puede trabajar también tumbado, pero bueno, ya que la tengo aquí, pues la vamos a poner. El ejercicio de neurodinamia es con lo que deberíamos de cerrar todos los ejercicios, al menos una vez al día, cuando tenemos un problema de ciática, ¿vale? Un ejercicio de neurodinamia. Me estaba dando un calambre en la pierna, me he puesto aquí a estirar porque me ha dado un calambre en la pierna, tú fíjate cómo estamos. Entonces, el ejercicio de neurodinamia que voy a hacer, lo voy a marcar durante 1 o 2 minutos, se puede hacer durante 5, incluso 10 minutos, y te va a venir muy bien para quitar esa tensión neuromeningea, esa tensión de la dura madre, esa tensión de los nervios que vienen desde el canal raquídeo, el canal de los nervios que baja por aquí, se hace todo el tronco y se hacen luego los nervios periféricos saliendo de izquierda a derecha y que termina en la cola de caballo, bifurcándose en L2, generando todas esas raíces nerviosas que van bajando luego por las piernas. Entonces vamos a darle tensión, ya que aquí hay un cordón inextensible y lo que vamos a jugar es a movilizar nuestro nervio por ese conducto, intentando relajarlo. Para ese ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestras manos debajo de la pierna. Entonces, tenemos que jugar a levantarla hasta que notemos un poquito de tensión, incluso sensación de malestar o que nos da un poquito la ciática. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es desplomarnos. Y va a aumentar más esa sensación de ciática. Es en este punto en el que tenemos que a lo mejor aflojar un poquito o quedarnos ahí y jugar con el pie, bajando hacia abajo y con la cabeza. Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver el pie y la cabeza? Pues como te digo, hay un nervio, los nervios salen de la columna
y bajan por toda la columna y salen a la altura lumbar, a la altura sacra, y luego se juntan para generar ese nervio ciático que tiene el tamaño de un dedo gordo, que baja por toda la pierna y que luego se empieza a bifurcar otra vez, poplito interno, poplito externo, peroneo, tibial, y va bajando por la pierna, ¿vale? Entonces, todo está conectado. Y estos ejercicios son fabulosos para generar movilidad neuromeningia, para hacer una movilización del nervio y genera una relajación de lo que es el nervio ciático espectacular. Vuelvo a repetir la posición. Estoy recto, estoy sentado bien. Vamos a agarrar nuestra mano por detrás. Estiramos, notamos tensión, ¿vale? Nos desplomamos, notamos más tensión y ahora bajamos cabeza, bajamos pie, subimos pie, levantamos cabeza. Y con esa secuencia lenta y controlada que realizaremos durante al menos 5 a 10 minutos, ¿vale? Muy suave, muy relajado, nada de querer hacerlo deprisa y corriendo, no, todo muy tranquilo, ¿vale? Eso es. Eso es.